noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. En la primera parte sabe que consta de dos secciones. En la primera de ellas hablamos del área internacional y en la segunda de los temas nacionales más importantes que han acaecido en la última semana. En el área internacional queremos simplemente mencionar, digamos, lo más importante es el acuerdo de cese de alto el fuego que se suscribió con el auspicio de los Estados Unidos y de Francia entre Israel y Hezbollah. Eso ha permitido una tregua de 60 días con una zona de amortiguamiento en la que el gobierno libanés se va a encargar de patrullar para que de esa manera dé tiempo a la gente regresar, la ayuda humanitaria pueda cumplir su misión y ver si en ese tiempo también se logra finalmente ya algún tipo de acuerdo de paz. Para eso habría que esperar porque ya el día 20 de enero del próximo año entra una nueva administración y habrá que ver la posición que sobre este hecho toma. Es la parte, tal vez yo diría, más relevante en el área internacional. En el tema nacional quiero hablar solamente de dos cosas. En primer lugar, el anuncio que hizo el presidente Abinader de la entrega de la regalía pascual ahora en la próxima semana, es decir, a partir del próximo lunes, que estamos a día 2 de diciembre, y al mismo tiempo la entrega del bono navideño. Son 3 millones de tarjetas con 1.500 pesos cada una, que debe llegar porque yo sé que esa es la intención del presidente Abinader, pero debe llegar, vamos a llevarlo así de esa manera, debe llegar a las personas más vulnerables, a las familias más vulnerables. Hay muchas maneras de poder controlar eso. Hay un sistema unido, el CIUBEN, que lo utiliza Supérate para hacer las ayudas, pero vamos a confiar que las personas que reciban esas tarjetas de alguna manera, independientemente de las familias, pues le entreguen a la gente que realmente lo necesita, que es una noticia importante para las personas que así lo requieran. Es un esfuerzo que realiza el gobierno y reitero, ojalá que ese esfuerzo encuentre y caiga en las manos que realmente lo necesiten y sean de las familias más vulnerables. Otro tema que quiero tocar de pasada, solamente, pero muy de pasada, es el caso se está tratando de gestar un acuerdo entre el sector privado y el gobierno con el tema de la mano de obra extranjera, de ciudadanos que se encuentran de manera ilegal en el país y que las industrias requieren. Yo estoy de acuerdo que se llegue a algún punto de equilibrio, pero que no se deje de lado la ley 8020, aunque se flexibilice de alguna manera si hay necesidad para hacerlo. Y ojalá que esto sea realmente para la mano de obra y no constituya y no se abuse y no se utilice esa ventana para tratar de concederle otro tipo de estatus que no sea un permiso especial de trabajo a esas personas, a esa mano de obra que se necesitan en determinados sectores. Estamos conscientes, somos conscientes de esa necesidad, pero ojalá que sean permisos de trabajo y no que lleguemos al tema ya de legalizar un estatus de personas que se encuentran residiendo en el país de manera ilegal. Amigos, en la segunda sección de nuestro programa vamos a tener la presencia del geólogo, miembro de la Academia de Ciencias, ingeniero Osiris de León, quien además es asesor científico del Poder Ejecutivo en geociencias y en materia sísmica. Es un hombre polifacético que es comunicador, político, secretario general del Partido Renovador Reformista y una persona muy conocedora del área de lo que es el medio ambiente, el agua, la sismicidad y con quien sostendremos una interesante conversación ya en la segunda sección después de esta pausa comercial.
la segunda sección de comentarios y reflexiones. Como habíamos anunciado en la primera parte de nuestro programa, hoy nos honra con su presencia el ingeniero Osiris de León, reconocido geógrafo, miembro de la Academia de Ciencias, asesor del Poder Ejecutivo en geociencias y en sismología, eventos sísmicos, un hombre polifacético porque además es comunicador, es secretario general del Partido Reformista Renovador, que sigue la orientación del balaguerismo. Debo hacer la salvedad porque mucha gente piensa que el balaguerismo es igual al reformismo y no es así. El balaguerismo es una doctrina que consiste en las ideas y en las acciones que en el orden político, económico y social sustentara el doctor Balaguer. Y el Partido Reformista fue en una oportunidad la versión política de ese balaguerismo. Pero hoy en día lo que sobrevive a la muerte física de él, además de su inmensa obra de gobierno que se yergue sola y que resiste los embates de la incomprensión y de la intolerancia, también está su pensamiento, y el balaguerismo sigue vivo, es un sentimiento colectivo que embarga el corazón y el alma de cientos de miles de familias dominicanas y de aquellos que todavía seguimos envueltos. Hice esa larga introducción para darle las gracias porque nos honra con su presencia, y al amigo Osiris de León, antes de darle la bienvenida, y digo amigo porque además me honra con su amistad. Entonces, en este programa, en noviembre, hacía tiempo que estamos pensando en traerlo, pero nada mejor que noviembre, porque los últimos noviembres han sido noviembres muy lluviosos para el país y que han dejado en evidencia, que es la primera pregunta que yo quisiera hacerle, el tema del drenaje, el drenaje de la ciudad de Santo Domingo. Creo que el presidente Balaguer construyó un drenaje en toda lo que es la parte del Luperón que baja por la Núñez de Cáceres. Por eso nunca se inunda el túnel de la Núñez de Cáceres. Pero es una deuda pendiente todavía de la sociedad. Tengo entendido que la CAS tiene entre sus planes el continuar haciendo otros drenajes que necesita la ciudad de Santo Domingo, pero escuchemos la voz del experto que nos hable en ese sentido. Gracias, Osiris. Gracias a ti, amigo y hermano Joaquín Ricardo, por tener la cortesía, la amabilidad, la deferencia de convocarme a este conversatorio contigo y con el pueblo dominicano, y gracias de alma y de corazón por esa oportuna reflexión que haces como introducción al hablar del balaguerismo, como doctrina, como filosofía, como estilo de vida que le ha permitido a muchas personas como tú y como yo servir a la sociedad desde cualquier escenario. Porque al final la sociedad se preocupa por temas por los que tú estás preocupado, yo estoy preocupado y la gente que nos está mirando ahora está preocupada. Y fíjate que tú comienzas la conversación con un tema que es transversal a toda la nación, el tema del drenaje. ¿Por qué se te inundan las ciudades en Santo Domingo, Santiago, La Vega, Bonao, Puerto Plata, Higüey, Barahona, Pedernales? ¿Por qué hemos tenido dos dramas en noviembre del 2022 y en noviembre del 2023? Porque te cayó mucha lluvia en poco tiempo y eso superó la capacidad de drenaje que existía. Y tú has citado el tema de Joaquín Balaguer con la Núñez de Cáceres, que va drenando de norte a sur. Es el mejor drenaje que hay en todo el Gran Santo Domingo. No solamente en el distrito, en el Gran Santo Domingo. ¿Por qué? Porque se pensó de forma lógica y de forma racional. Si tú tienes el mar del lado sur, lo lógico es que cada avenida norte-sur, que viene, como dice la gente en la calle, bajando, se refiere a la pendiente que va de norte a sur, va descendiendo, te lleva el agua por gravedad. En tal virtud, un sistema de drenaje no tiene que ser individual. No hay que drenar de manera pluvial tu casa y mi casa, sino tu sector y mi sector, aprovechando las condiciones topográficas del entorno. Entonces tú simplemente ves la topografía del lugar donde tú vives, donde usted vive, y vemos el punto más bajo, el punto más deprimido, el cuenco, y ahí ponemos el sistema de drenaje.
La gravedad se va a encargar cada vez que llueva torrencialmente de llevarte el agua a ese punto. Y desde ahí tu colector lo lleva al túnel de drenaje. Desde ahí se va al mar auxiliado por la gravedad, porque tú siempre le das una pendiente de por lo menos un 0,5%. 0,5% es suficiente. No tienes que darle un 1%, ni 2%, ni 3%. Con 0,5% que tú le des de inclinación, el agua se va empujada por la acción gravitacional. De esa manera, no se te inundaría la zona de los ríos, que se te inunda. No se te inundaría el Club Los Prados, que se te inunda. No se te inundaría una zona cercana a la Plaza de la Bandera y Rosmil, que se te inunda. Por eso, fíjate que con frecuencia, Joaquín, hablamos de Nicolás de Obando, que lo primero que hizo en la ciudad colonial, antes de construir esas majestuosas obras arquitectónicas que tú admiras y que el pueblo dominicano admira, fue el sistema de drenaje. Hizo un túnel más alto que tú, y mira que tú tienes poquito más de 6 pies de estatura y tú puedes caminar de pie, vertical, a lo largo de ese túnel, porque él pensó que necesitaba una amplia sección transversal para drenar hasta el diluvio de Noé que se presentara. Y por eso la ciudad colonial nunca se te inundaba, y tú lo sabes. Por tanto, yo creo que aquella visión que tenía Joaquín Balaguer como estadista, como hombre que miraba hacia el desarrollo, Balaguer nunca estaba mirando el presente, Balaguer siempre estaba mirando el futuro. Por eso se adelantaba al tiempo. Y cosas que la gente no entendió en los años 70 y 80, las ha entendido ahora en el siglo XXI. Y dice, ¿cuánta razón tenía Joaquín Balaguer cuando decidió construir tal avenida o tal obra importante? Por eso yo creo que el camino tuyo, mío, de toda la sociedad dominicana es ir mirando cómo aportamos soluciones a esos grandes problemas. Y un gran problema que tenemos es precisamente el tema del drenaje por el cambio climático, que ya la lluvia no te cae de forma distribuida regularmente como era 40, 50 años atrás, sino que ahora tú puedes pasarte 10 meses sin lluvia y de repente, en 3 horas, te puede caer toda la lluvia de un año, y tú lo acabas de ver en Valencia. En 3 horas en Valencia te cayó más lluvia que en los últimos 21 meses, porque en los últimos 21 meses te habían caído 445 milímetros de lluvia por metro cuadrado. Y ahora, en 3 horas, te cayeron 618 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. En cualquier parte del mundo que te caen 600 milímetros de lluvia, en 3 horas tú tienes una inundación terrible, un desastre. Por tanto, la ciudad ahora tiene que considerar para su drenaje un volumen de lluvia que sea del orden de 200 milímetros por cada metro cuadrado por cada hora, porque ya ahora lo que te inunda no es el acumulado en 24 horas, sino 1 hora. Eso es importante saberlo, y es importante además que lo digas tú, que eres una autoridad en esa área también, porque algo hay que hacer. Está el tema de los invernales y de la limpieza oportuna. Ya eso es algo que también se puede añadir al área de las digamos, de los nuevos drenajes que habrá que construir, ¿verdad? Eso es objeto del ayuntamiento. ¿Hay alguna manera en que eso se pueda ayudar, acelerar, ayudar al ayuntamiento a que eso se mantenga? Porque también ese problema, la falta de educación nuestra en el tema de la basura y el tema de los drenajes, que también los invernales y las alcantarillas, que uno ve que a veces se rebosan producto de una falta de limpieza, no del momento, sino de algo que habrá como que dedicar alguna acción especial a eso. ¿Pensarías tú? Mira, tú has tocado brevemente los 3 aspectos claves: la causa, el efecto y la solución. Causa: exceso de desechos sólidos en nuestras vías principales. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente educación desde la escuela primaria de que el desecho final tiene que ir a un cesto o a un depósito formal de basura. Muchos la clasificación. Claro. Muchos entienden, bueno, que si se está comiendo una naranja, lo normal es que tire la cáscara de naranja. Entonces ahí la escuela primaria y la escuela secundaria tienen que jugar un papel con las nuevas generaciones. Poner educación en ecuación claro, también. Mire, cuando usted se vaya a comer un guineo
una naranja, un paquete de galletitas, el residuo llévelo a un lugar destinado para esos fines. De esa manera nuestras calles van a estar limpias. Por eso se dice que la ciudad más limpia no es aquella que tiene más servicios de limpieza, sino aquella que tiene más gente educada que no tira desechos a la calle. Fíjate que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha tenido que utilizar el método represivo de la multa. Monitorear sectores donde la gente sale 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana a tirar su basura a la acera, al contén, a la calle, o aprovechar que está lloviendo y no hay nadie por ahí cerca y saca su bote de basura de su patio y lo tira a la calle. Y esa gente está siendo multada. Yo sé que a nadie le gusta que le pongan la multa, pero aprende. Aprende que no lo debe hacer. Hay comerciantes en Santiago que utilizaron por mucho tiempo el canal Ulises Francisco Espaillat como su vertedero. Sí, el vertedero. De repente se llenó de basura hasta que el Ministerio de Medio Ambiente decidió monitorear aquello y todo aquel que llegaba con una caja de basura, una funda de basura, un tanque de basura, le llevaba una multa. Y la multa es importante, volumétricamente hablando en términos económicos. Hay gente que le pusieron multa de 100,000 pesos. 150,000 pesos, 200,000 pesos. Entonces ya esa gente sabe que no lo debe seguir haciendo. Entonces fíjate que en la medida en que utilicemos nuestro sistema educativo para educar a nuestros niños de que la basura no debe ir a la calle, tendremos en el futuro menos basura en la calle y en tal virtud menos obstrucción en los imbordales, en los sistemas de drenaje. Eso tenemos que complementarlo con sistemas de mayor diámetro. Nosotros hemos tenido una serie de pozos filtrantes clásicos, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, nunca más de ahí. No tiene suficiente capacidad para drenarte una lluvia a pico, pero sí te drena una lluvia normal. Una lluvia normal es una lluvia de 10, 15, 20 milímetros por cada metro cuadrado en una hora. Pero cuando te caen, como te cayó aquí en noviembre del 2022, que entre 5:30 de la tarde y 6:30 de la tarde, en apenas una hora, te cayeron 80 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, tu sistema no podía responder adecuadamente, porque tú le estás poniendo al sistema más carga de la de diseño. Y el sistema tiene como límite su capacidad de diseño. Eso quiere decir, para que la gente nos entienda, que si su carro tiene en el tablero velocidad máxima 200 kilómetros por hora, aunque usted vaya a una pista de Fórmula 1, él no va a desarrollar 300 kilómetros por hora porque tiene un límite. Entonces nuestros sistemas de drenaje tienen un límite. Tenemos que multiplicar esos límites. Con el tema del cambio climático, ahora, Joaquín, vamos a tener que pensar en cuadruplicar o en quintuplicar nuestro sistema de drenaje. Eso quiere decir que si tú cerca del Club Los Prados tienes un pozo filtrante de 12 pulgadas, debes sustituirlo por un pozo vertical de 1 metro, de 1,5 metros, o por 6, 7 filtrantes equivalentes, de forma tal de que trabajen simultáneamente y te puedan drenar la precipitación máxima probable que tú esperas para una hora. Ya la alcaldía, que es quien tiene la gestión del drenaje pluvial urbano, no puede estar pensando en el drenaje de 24 horas como acumulado. Fíjate, Joaquín, y lo sabe la gente, que de repente te agarra un aguacero, tú no puedes pasar porque el agua está al nivel de las puertas de tu vehículo, pero tú pasas ya 5 horas después y ya está seco. Claro, porque el sistema siguió funcionando, pero lentamente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Darle rapidez de drenaje. Y de la única manera que tú le das rapidez de drenaje a un sistema ya existente es poniéndole drenaje paralelo al lado. Tú tienes un filtrante, hazle 4 más. Tú tienes una galería de infiltración, hazle 4 más. Tú tienes ahí una canaleta, hazle 3 más. O amplía la sección de la canaleta. Tú tienes un dren francés, amplía la sección del dren francés o construye 3 drenes franceses más. De esa manera ahora tú estás multiplicando tu capacidad de drenaje y en tal virtud, el día que te llueva torrencialmente por una vaguada, por una onda tropical, por una tormenta tropical o por un huracán, tu sistema va a responder adecuadamente y toda el agua que entre va a salir. Es decir, nadie te puede pedir a ti que drenes tu cisterna de tu casa con un calimete de tomar un refresco
porque la sección transversal es tan pequeña que no tiene capacidad. Ahora, si tú traes una manguera como la que usa el cuerpo de bomberos para suministrar el agua, entonces con esa manguera tú puedes succionar el agua y drenar tu cisterna en 5 minutos o en 10 minutos. Ese es el esquema que tenemos ahora que transferir a nuestro sistema de drenaje, ampliar la capacidad. O sea, olvidémonos de estar drenando con un calimete y vamos ahora a poner un sistema de gran diámetro con otros sistemas paralelos complementarios y vamos a considerar que debajo de cada acera, en todas las avenidas norte-sur, como Máximo Gómez, como Tiradentes, como Abraham Lincoln, como Winston Churchill y como Luperón, tú tienes que tener un túnel de drenaje que te permita que toda la lluvia que te caiga sectorialmente drene rápidamente hacia el mar Caribe y el mar nunca se va a inundar. Esa es una solución que me parece, bueno, es él quien conoce, quien sabe y quien puede sugerir soluciones. Por eso también quiero preguntarle sobre otro tema que nos inquieta como ciudadano e inquieta también a la ciudadanía. Es el crecimiento vertical de la ciudad de Santo Domingo, que en cierto modo no hay como una especie de plan que regule ese crecimiento. Las casitas que hace 30 años se construyeron para los maestros, lo que fuese, hoy en día tienen vocación para pequeñas torres o grandes torres, cuando a veces se compran 2 o 3. Dos cosas nos preocupan de eso y quisiéramos oír tu voz ya como experto en el área. Una es el tema, porque aquí hay fallas, tú las conoces y tú las puedes explicar mejor que yo, fallas que producen movimientos sísmicos y que, aunque ha avanzado la tecnología de la construcción con el tema de los movimientos sísmicos y se ponen, yo sé lo que se hace, pero es importante saber si eso realmente hay algún organismo que lo supervise, lo vigile y asegure. Una. Después que tú me expliques eso también, otra cosa que nos preocupa mucho es la construcción de pozos para suministrar el agua a esas torres. Pozos que no sabemos cuál es la distancia con el tema de los sépticos y hasta dónde tú conoces mejor que yo hasta dónde la capa freática llega, hasta dónde puede llegar. ¿Qué podemos hacer para solucionar ese problema? Que la gente que compra en esas torres elegantes a veces no sé si se formulan esa pregunta o esas preguntas porque realmente hay que hacerla para uno saber qué pasa. ¿Tú qué opinas en tu condición de experto geólogo y conocedor de ese tema? Porque lo he oído en múltiples oportunidades y no teníamos la oportunidad de traer a alguien con esa capacidad al programa. Mira, qué bueno que tú traes ambos temas aquí a esta mesa en el día de hoy, porque son dos temas esenciales en la agenda de la sociedad dominicana. Uno que tiene que ver con la seguridad estructural y personal. Porque si tu estructura colapsa en medio de un terremoto, evidentemente que tu seguridad personal está comprometida. Y nadie quiere que su vida esté comprometida, su estructura física esté comprometida. Por tanto, hay dos instituciones que velan por eso. Una es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que anteriormente tenía jurisdicción en todo lo que tenía que ver con construcción, pero a partir de 3 años atrás se creó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que asumió lo que era la dirección de edificaciones del Ministerio de Obras Públicas. La Obras Públicas sigue trabajando con carreteras, con puentes, con pasos a desnivel, con elevados, con pasos peatonales, y lo que son las torres pues están hoy día bajo la jurisdicción del Ministerio de Vivienda. Ahora bien, ahí entra un tema importante, el tema de la sismicidad y la respuesta sísmica de la estructura. Tú, que eres una persona de una cultura extraordinaria, has leído desde tu juventud que el Evangelio de Mateo dice en su capítulo 7, versículos 24, 25, 26 y 27, que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Cuando tú traes esto al lenguaje de la sismoresistencia,
te vas a encontrar que la Catedral de Santo Domingo está ahí de pie, 500 años después de haber sido construida probando, pero porque está sobre roca. Que el Alcázar de Colón está de pie porque está sobre roca. Que la iglesia Regina Angelorum está de pie porque está sobre roca. Toda la ciudad colonial está íntegra porque está sobre roca. No obstante que desde 1562 hasta el 2021 hemos tenido 10 terremotos de magnitud superior a 7, que destruyeron a Santiago, y destruyeron a La Vega, y destruyeron a Montecristi, y a Manzanillo, y a Asua, y a Cabo Haitiano del lado occidental nuestro, a Puerto Príncipe del lado occidental nuestro, a Lecay y a Jeremí del lado occidental nuestro, a Port-de-Paix y a Mont San Nicolás del lado occidental nuestro. Por tanto, nosotros tenemos un largo historial de ciudades destruidas totalmente. De hecho, cuando tú te pones a ver el tema de la independencia dominicana, tuvo un vínculo directo con el terremoto de mayo de 1842, porque la destrucción en Cabo Haitiano fue total, total. Y el gobierno haitiano, que tenía control aquí en ese momento, pidió que todos los soldados fueran al programa de ayuda. Recoger heridos, llevarlos a los hospitales, recoger los muertos, llevarlos entonces a los cementerios, y entonces pues la sociedad dominicana se quedó sin esa vigilancia que había hasta ese momento, y nuestros independentistas aprovecharon esa coyuntura, esa oportunidad. Ahora bien, cuando tú chequeas que desde Bonao hasta Montecristi, todo ese valle está caracterizado por arcilla, limo y arena, la construcción ahí no puede ser igual que en Naco o en Piantini. Cuando tú tienes sectores como Naco, Piantini, Bellavista, La Julia, Evaristo Morales, ahí tú tienes una buena respuesta sísmica y tus torres van a responder bien. Pero aquí existe mucho, Joaquín, la cultura de espejo. Yo trato siempre de hacer lo que tú hiciste allí, que te quedó bonito, sin considerar si mi emplazamiento es igual al emplazamiento donde tú levantaste esa torre. Por tanto, la gente ve torres muy bonitas en la Anacaona, en la Sarasota, en la Bolívar, en la 27 de febrero, en Naco, Piantini, Bellavista, Evaristo Morales, y ya quiere hacerla en Los Prados, que es arcilla, en San Jerónimo, que es arcilla, en Los Ríos, que es arcilla, en La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, Salcedo, Tenares, que es arcilla. Entonces ahí tú vas a tener una mala respuesta el día que hay un terremoto grande, porque los suelos multiplican las fuerzas sísmicas y te generan efectos cortantes, que esas estructuras no están diseñadas en su mayoría para soportar ese cortante. Por eso fue que se cayó Santiago Colonial y se cayó La Vega Colonial, pero Santo Domingo Colonial no se cayó. No obstante, el terremoto del 4 de agosto del 46, de magnitud 8.1, el más grande que tenemos como registro en toda la región del Caribe, no en la isla, en toda la región del Caribe. Nunca antes habíamos tenido, ni después hemos tenido, un terremoto a magnitud 8.1, tan fuerte que se sintió en todos los países del Caribe, incluido todo Centroamérica, el norte de Sudamérica, incluida la costa este de Estados Unidos, se sintió. Un terremoto de magnitud 8.1 en el Caribe se siente en toda la región y destruye. Sin embargo, la ciudad colonial ni se enteró estructuralmente de ese evento sísmico por la fortaleza de la roca. Quiere decir que, para completar esa primera parte, te diría que las torres deben concentrarse en lo que son las rocas de mejor calidad, porque es donde tú tienes mejor respuesta sísmica. Tú nunca has visto, ni en este país, ni en ningún país, una torre caída sobre roca. Si se cayó, búscala, que es arena, es grava, es arcilla, es limo, es caliche, es un material flexible. Pero si el material de base es rígido, una roca de cualquier tipo, ígnea, sedimentaria o metamórfica, la estructura responde bien porque la onda sísmica de corte viaja a velocidades superiores a 1000 metros por segundo y no tiene oportunidad de amplificarse porque toda la energía la consume en velocidad y no en amplificación. Pero cuando esa onda llega a La Vega, Bonao, Santiago, llega a los Alcarrizos, llega a Pantojas, llega a Los Ríos, llega a Arroyo Hondo, llega a los Jardines del Norte,
llega a Los Prados, llega a San Jerónimo, llega a la Castellana, al no poder avanzar a esa velocidad y tiene que mantener la energía, lo que hace es que se amplifica. Fue lo que pasó en Turquía en marzo del año 2023, una destrucción total. Por tanto, ahí yo creo que hay una tarea pendiente para las agencias del Estado que trabajan el tema. Y el segundo tema, que es importantísimo, es el tema de la salud en el agua que nosotros estamos consumiendo, porque cada vez que se hace una torre, se hacen dos pozos. Un pozo para drenar nuestras aguas residuales y tú drenas, yo dreno, todo el mundo drena el 80% del agua que recibe. Se va como agua residual, pero esa agua está cargada de bacterias, coliformes fecales, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Salmonella. Y ocurre que tu vecino tiene también un pozo para captar agua. Por tanto, tú estás recibiendo lo que tu vecino descarga y tu vecino recibe lo que tú descargas. Eso necesita urgentemente un sistema de alcantarillado sanitario que es distinto al drenaje pluvial del que tú y yo hablamos al introducir esta conversación. Son dos sistemas distintos. El pluvial es sectorial. El sanitario es puntual, es local, es individual. Es individual, así es. A ti hay que conectarte de manera individual, y a mí también, y a usted también, y la ferretería que está al lado, o el restaurante que está al lado, o la clínica que está al lado, hay que conectarlo de manera individual. Por tanto, yo creo que es un tema que tenemos que ponerlo en la agenda de la sociedad dominicana, gobierno y sociedad civil, firmar un acuerdo como se hizo con la educación, todos firmamos, todos nos pusimos de acuerdo, se aportó el 4% del PIB para la educación, aquí hay que buscar recursos públicos y privados para esos sistemas. Yo le he planteado tanto a los diferentes gobiernos como al Congreso Nacional, cuando me han tocado el tema, que lo que tenemos que hacer es lotificar las ciudades, dividirlo en lotes, en bloques y licitarlo, de forma tal que venga una empresa, licite y asuma el alcantarillado sanitario de Naco, otro que asuma el de Piantini, otro que asuma el de Bellavista, otro que asuma el de Los Alcarrizos. Y entonces ese sistema sanitario da el servicio, se suspende por ley a partir de ese momento los pozos filtrantes para descargar aguas residuales de los hogares y a partir de ese momento todo el mundo paga una tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario, como se hace en todas partes del mundo. Creo que ahí es donde están las soluciones y me alegra que tú hayas tocado estos temas, porque son temas que debían estar todos los días en la agenda del gobierno, en la agenda de los medios de comunicación, en la agenda de los partidos políticos, en la agenda de los comunicadores, en la agenda de todos los que estamos preocupados por el presente y por el futuro de la sociedad dominicana. El agua, Osiris, el agua. Hay un pacto por el agua. El presidente Balaguer tuvo muy presente lo que era la necesidad del agua, el hecho de la reforestación, pero quiero dividirlo. Y quiero hablar del agua porque, amén de la importancia del agua, también quiero hablar de las presas, de las que todavía faltan y de las que se van a construir. Pero eso lo vamos a hacer después de una pequeña pausa comercial. Vamos a escuchar de él su opinión edificada y edificante sobre el tema de las presas y del agua. Amigos, y tal como habíamos dicho antes de la pausa, háblanos del agua y de las presas. El presidente Balaguer se preocupó en aprovechar lo que teníamos, lo que Dios nos regaló, la naturaleza nos dio con las presas. Pero faltan algunas, independientemente de las que él hizo, de todas las presas que realizó, alrededor de 30 presas, pero las 10 son de las 13 grandes presas. 10 la hizo él, la 11ª dejó el dinero para que lo pudieran hacer. ¿Qué podemos hacer para ese es el bien tal vez más preciado en los próximos 50 o 60 años, el agua? ¿Qué debemos hacer? Mire, el agua es esencial en la sociedad de ayer, en la sociedad de hoy y la sociedad de mañana.
Cuando tú revisas la historia, las grandes sociedades crecieron a orillas de un río. La Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. La sociedad egipcia, al lado del río Nilo. Santo Domingo, a orillas del río Osama. Santiago, a orillas del río Yaque del Norte. Y así, porque tú no puedes distanciarte del agua bajo ninguna circunstancia. Tu organismo es un 80% de agua en términos de volumen y tú tienes que estarte hidratando permanentemente. Balaguer entendió eso. Cuando Balaguer llega al poder en el año 1966, encontró que solamente había 2 pequeñas hidroeléctricas. La de Jimenoa, en Jarabacoa, pequeñita, y la de las Damas, en Duvergé. Nada más. Y Balaguer toma aquellas conversaciones que ya había en carpeta sobre la presa de Tavera, asume el tema y con recursos propios comienza a construir a Tavera y a Valdesia, que fueron las 2 primeras presas. Termina Tavera en el 74 y termina Valdesia en el 75, con recursos propios. Tavera le costó 45 millones de pesos y Valdesia le costó 46 millones de pesos. Construir Tavera hoy día te podría costar 350 a 400 millones de dólares. Y Valdesia por igual. Quiere decir que Balaguer tuvo la visión de evitar que el agua de lluvia, en un país donde caen 75.000 millones de metros cúbicos de agua al año, que esa agua se fuera y se desperdiciara en el mar. Y empezó a construir las presas que se las criticaron. En Baitoa le criticaron la presa de Tavera. Y en la zona de San Cristóbal y Peravia le criticaron la presa de Valdesia. Sin embargo, hoy día, Tavera es quien le garantiza el agua a Santiago porque le envía 125 millones de galones de agua cada día. Más 25 millones de galones de agua que envía cada día a Moca. Y Valdesia es quien le garantiza agua a Santo Domingo porque envía 140 millones de galones de agua cada día para el acueducto de Gran Santo Domingo. Más 20 millones de galones de agua para San Cristóbal y unos 18 millones de galones de agua cada día para Peravia, diariamente. Súmale a eso los canales Marcos a Cabral y Nizao Najayo. Marcos a Cabral transita entre 10 y 12 metros cúbicos por segundo y Nizao Najayo transita entre 7 y 8 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que todo lo que es acueducto y agricultura, desde Santo Domingo hasta Peravia, depende fundamentalmente de una presa que la construyó Balaguer con 46 millones de pesos en el año 1976. Entonces, tú estás hablando que entre el 74 y el 76, Balaguer invirtió recursos propios. Recuerda que Balaguer priorizaba el gasto de capital. Balaguer dividía su presupuesto en 2 y tú lo sabes eso mejor que yo y mejor que cualquier dominicano porque lo has estudiado. Entonces, solamente en el gobierno de Balaguer el presupuesto se dividía en 2 partidas iguales, porque Balaguer no se descuidaba del gasto de inversión, el gasto de capital para el desarrollo del país. Y ahí es donde vienen todas esas presas a las que tú haces referencia. En el país tenemos hoy día unas 35 presas, pero te puedo decir que la más reciente, que se inauguró hace un año, la presa de Monte Grande, aunque Balaguer murió en el año 2002, es una presa que tú tienes que contabilizársela, Joaquín Balaguer. Porque quien manda a hacer los estudios de la presa de Monte Grande en mayo del año 1991 es Joaquín Balaguer. Te lo digo porque se me encargó a mí hacer los estudios geológicos para la presa, que iba a estar en el Cerro de los Pasitos, y cuando evaluamos el Cerro de los Pasitos, el sitio no cumplía con las condiciones mínimas en términos de geología, hidrogeología y geotecnia, y yo voy y le digo al director del INDRI, que era Augusto Rodríguez Gallar: Augusto, ese sitio no se puede hacer una presa. De ahí tú mencionas el tema de Guaigüí. Pero ese proyecto de Guaigüí viene desde el año 1994, siendo Joaquín Balaguer presidente de la República. Sabaneta y Sabanayegua no las terminó Balaguer, pero las inició. Atillo no la terminó Balaguer, pero la inició, y cuando salió dejó un fondo ahí. Aquí está el dinero de terminar esa presa. Por tanto, Joaquín Balaguer tenía una visión muy clara de la importancia y la pertinencia presente y futuro de las presas en la República Dominicana. Y si hoy día la República Dominicana sale bien cada vez que atraviesa una larga sequía, es porque tú tienes almacenado
3.000 millones de metros cúbicos de agua que son las que garantizan el agua de los acueductos y de los sistemas de riego. Total, total. Es decir, si por hacer un ejercicio imaginario tú sacaras las presas de la ecuación de la República Dominicana, la gente tendría que volver con cántaros a los ríos a buscar agua, porque ningún acueducto tendría agua. Los principales acueductos de la República Dominicana dependen de presas. Tú tienes, por ejemplo, la línea noroeste, desde Navarrete hasta Dajabón, depende del acueducto de la línea noroeste. Pero ese acueducto depende de quién, de la presa de Monción. ¿Y quién ideó originalmente a la presa de Monción? Fue Joaquín Balaguer. Cuando se hicieron esos estudios en el INDRI, era Joaquín Balaguer presidente, que se terminó en un gobierno posterior y se inauguró en un gobierno posterior. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero quien puso la idea primaria y los fondos primarios para estudios y diseño fue Joaquín Balaguer. Quiere decir que quien tuvo la visión de que en esa región se necesitaba una presa, que es la que hoy día garantiza el agua desde Navarrete hasta Dajabón, fue Joaquín Balaguer. Súmale las presas de Chagüey y Maguaca, que son las presas de riego en Dajabón y en Montecristi. Esas dos presitas las terminó Joaquín Balaguer en julio de 1979. Antes de 1978. 78. Justo antes de salir. Y ahí fue donde vino el tema. Al venir el huracán David, en agosto del 79, se llenan las presas. Pero es Balaguer quien en los años 77 y 78 construye esas dos presas, que son las que suplen los sistemas de riego que tú tienes en las provincias de Montecristi y de Dajabón. Entonces, fíjate que por donde quiera que tú miras las presas, está el componente Joaquín Balaguer, por la visión que él tenía de que era necesario captar y almacenar toda esa alta pluviometría que tenemos en la República Dominicana, para entonces derivarla a través de canales de riego y de acueductos, y que hoy día el pueblo dominicano disfruta de esos volúmenes de agua en ambos sistemas, acueductos y riego, gracias a esa visión clara que tenía Balaguer, que la puso de la mano del tema ambiental que tú citaste, porque prohibió los aserraderos, que eran la principal industria en República Dominicana en los años 40, 50 y 60. Es Balaguer quien prohíbe los aserraderos, consciente de que si depredamos el bosque, se reduce el régimen pluviométrico, como pasa en Haití, y al final entonces no vas a tener agua para los sistemas de riego y para los acueductos. ¿Qué falta? ¿Qué pudiéramos complementar con ese tema del agua? Porque es un tema fundamental para el futuro de la humanidad, pero sobre todo del país. ¿Qué tú entiendes que falta? ¿Qué presas pueden faltar todavía? ¿En qué otros lugares se puede realizar? Si es que todavía, porque y hay también un plan sobre incrementar un poco el volumen para el acueducto de Santo Domingo. Se habló en principio de lo que era Madrigal, pero creo que se descartó, y según nos dijo aquí el director de la CAS, se decantaron por el bombeo desde Rincón, creo, un sistema de bombeo, desde Atillo, un sistema de bombeo que vendría a Santo Domingo. ¿Qué tú crees que falta todavía por complementar, por hacer, para poder asegurarnos de tener agua, que va a ser uno de los grandes problemas de la humanidad? Mira, me alegra que también tú traigas ese tema, porque en una reciente reunión de trabajo con el presidente de la República me tocó ese tema. La posibilidad de adicionar agua al acueducto de Santo Domingo desde una de las presas que hay en la región, que no sea Valdesia, porque ya Valdesia no tiene capacidad para suplir más de lo que está supliendo a Santo Domingo, a San Cristóbal y a Peravia. Entonces ahí entra el escenario de la presa de Atillo. Atillo es la presa que tiene mayor capacidad de almacenamiento de agua. Ahora mismo estamos inmersos en un programa de limpieza del embalse
para sacar entre 80, 90 o 100 millones de metros cúbicos de sedimentos para poder incrementar la capacidad de almacenamiento en 80, 90, 100 millones de metros cúbicos de agua. Mi respuesta al presidente de la República en esa reunión, cuando me hizo la pregunta directa a mí, que yo pensaba de eso, les mire, por muchos años hemos pensado en la posibilidad de traer 10 metros cúbicos por segundo desde Atillo. Tenemos un problema de cota operacional, y es porque la cota máxima operacional de Atillo es la 86.50 metros sobre el nivel medio del mar, y en Santo Domingo, por ejemplo, la 27 de febrero está en la cota 50. Entonces, traerla desde allá va a requerir bombeo, y la CAS no está muy interesada en el alto costo del bombeo. La CAS está más interesada en traer agua por gravedad. Se había planteado originalmente traer agua de la presa de Río Blanco en Bonao, se me consultó al respecto, y mi primera observación es que la presa de Río Blanco apenas almacena 500.000 de metros cúbicos de agua. Por tanto, no tiene capacidad ni siquiera para Bonao. Porque Río Blanco no es una presa de almacenamiento de agua, es una hidroeléctrica. Es decir, el agua que se almacena allí poquito, como se almacena, por ejemplo, en Las Damas, o como se almacena en Jarabacoa, es para turbinar con una pequeña turbina. Entonces, si tú necesitas en Santo Domingo adicionar 8, 10 metros cúbicos por segundo, tú tienes que pensar en dos opciones. Una es Atillo, y el presidente sugirió con mucha propiedad, con mucha pertinencia, le dije en eso estoy de acuerdo con usted, me dijo, ¿y si utilizamos paneles solares para bombear el agua desde Atillo a Santo Domingo? Le dije, perfecto, eso funciona. Lo que tenemos que hacer es, en el camino, incluir a Cotuí municipio para un acueducto, a Maimón municipio para un acueducto, a Bonao municipio para un acueducto, a Piedra Blanca y a Villa Altagracia. Por tanto, sería concebir un proyecto, Joaquín, donde tú tienes una captación de 10 a 12 metros cúbicos por segundo de la presa de Atillo, y en el camino distribuyes unos 4 metros cúbicos por segundo entre Cotuí, Maimón, Bonao, Piedra Blanca y Villa Altagracia, y los otros 8 metros cúbicos por segundo los destinas a Santo Domingo. Como no vas a poder suplirle a los sectores altos, digamos 27 de febrero, Arroyo Hondo, Santo Domingo Norte por gravedad, entonces esa parte tú la derivas por bombeo con paneles solares, como planteó el presidente de la República, y para la franja sur, digamos, el Malecón, la Independencia, que está en cota 10, 12, 15, 18, 20, ahí sí te puede llegar el agua por gravedad desde la presa de Atillo. Hay una segunda opción, que también la estamos considerando y la estamos estudiando, que es la presa del río Jaina, que tú también la mencionaste. Se descartó en un entonces por el emplazamiento donde estaba. Se ha buscado un emplazamiento distinto y se está buscando un consenso con los comunitarios que pensaban que había que desalojar 5.000 personas, lo cual no se corresponde con la realidad. Apenas hay que reubicar, ni siquiera desalojar, reubicar topográficamente unas 80 viviendas. Es decir, es como tú tomar 80 gente que viven en el piso 2 y lo vas a subir en el mismo edificio al piso 12. Subirlo de cota para que cuando el lago se llene, su casa no se inunde, pero vive en el mismo lugar, vive en la misma zona. Simplemente está viviendo aquí y tú lo vas a mudar aquí, porque el lago va a subir hasta aquí. Y sería solamente 80 viviendas, no más de ahí. Hicimos un inventario, hay todo un censo detallado con una cartografía detallada, y está todo caracterizado. Quiere decir que el tema de las presas es fundamental. Hacia el este, tú necesitas una presa en el río Iguamo, una en el Soco, una en el Zanate, una en el río Duey, una en el río Yuma. Hacia la cordillera septentrional, tú necesitas una presa en el río Boba, una en el río Jamao, una en el río Yásica, una en el río Bajabonico. Hacia la línea noroeste todavía te falta la presa de Ámina. Y hacia la frontera te faltan las presas del río Artibonito, que serían el corte 1, el corte 2, Joca, que ya está en estudio, sí, está avanzando, y Pedro Santana, que esa todavía no ha comenzado. Y una que tú has escuchado hablar mucho, en la zona de Dajabón,
para resolver el problema del agua en el río Dajabón con Haití, que sería la presa de Don Miguel. La presa de Don Miguel quedaría justo del lado sur del pueblo de Dajabón y desde ahí podríamos derivar 2 metros cúbicos por segundo para Haití, 2 metros cúbicos por segundo para la República Dominicana, y eso dejaría resuelto de por vida el problema del acceso al agua de Juana Méndez y Dajabón en la zona divisoria, que es precisamente el río Dajabón o río Masacre, como la gente le llama. Bueno, solo nos resta darle las gracias al geólogo Ciris de León, al amigo Ciris de León. Nos ha dado una magnífica explicación sobre temas de incidencia, como es el tema del drenaje pluvial, el drenaje sanitario, el tema del agua, el tema de las construcciones desde el punto de vista sísmico y de las presas, porque el agua será uno de los grandes problemas de la humanidad en corto tiempo. Y en República Dominicana, gracias a la previsión del doctor Balaguer con el tema de las presas y al seguimiento que le han dado otros gobiernos, por lo que veo que me ha explicado el ingeniero de León, es algo que podemos nosotros tener la tranquilidad de que desde ese punto de vista pues vamos a tener suficiente agua para nuestras necesidades, para el reguío, e inclusive que eso no lo tocamos, si lo podemos tocar por el tema del tiempo. Es increíble que casi el 23 o 24% de la generación eléctrica hoy en día se debe a las hidroeléctricas que no fueron diseñadas para eso, pero bueno, eso será objeto de otro programa con la capacidad y la facilidad de expresión que le llega a la gente que tiene el ingeniero Ciris de León. Será, amigos, hasta el próximo viernes en una nueva entrega de Comentarios y Reflexiones.